Hello everyone, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, como les dije, les quería mandar este video para los que no pudieron participar del Meet, para explicarles lo que hicimos y que vean también lo mismo que vimos en el encuentro. Empezamos haciendo un repaso de los pronombres personales y el verbo to be, y después hicimos un trabajo y explicamos punto por punto un trabajo referido al verbo to be, particularmente del am y del are, del are. ¿Sí? Que también se los voy a compartir y les voy a explicar punto por punto lo que tienen que hacer. Cualquier duda o consulta me pueden mandar mensaje, me pueden preguntar, ¿sí? Y bueno, la semana que viene podemos organizar algún tipo de encuentro, ¿sí? Si tienen algún problema con la plataforma, me avisan y vemos cómo podemos hacer para que todos estemos lo más comunicados que podamos. La idea es vernos, aunque sea un rato, charlar, explicarles los temas, que por ahí alguna duda que pueda haber quedado. Así que bueno, nos mantenemos en contacto y les dejo con las explicaciones. Bye bye. Bueno, lo primero que vimos fue un repaso acerca de los subject pronouns, los pronombres personales. Sí, vimos esta imagen repasándolos. Acuérdense que I es yo cuando hablamos de nosotros mismos. We es cuando hablamos de nosotros, ¿sí? Soy yo con alguien más, con una o dos personas más. Me incluyo, nosotros. She cuando hablamos de una chica para decir ella. He para decir él. They para decir ellos, si acá son dos o más personas. You puede ser para hablar de vos, para hablar de una sola persona, para hablar de ustedes, de dos o más personas. Y it es para hablar de una cosa, un animal, un objeto, para decir eso o esto, dependiendo el contexto, ¿sí? Después vimos el verbo to be, que hicimos un repaso. ¿Sí? El verbo to be, el I, yo, se usa con el verbo to be am. Si ven que está en el mismo color. Y la forma de abreviar este am es un apóstrofe, una comita arriba y la M. ¿Sí? Entonces podemos decir I am o I'm. Después con he, con she y con it se usa is y la forma abreviada es el apóstrofe y la S. ¿Sí? Entonces podemos decir he is o his, she is o she's, y it is o its. Y por último, el we, el you y el they se usa con el verbo to be are, ¿sí? Que se abrevia poniendo el apóstrofe, una R y una E. Entonces podemos decir we are o we o we're. We are o we're. You are o you're. Y they are o they're. ¿Sí? Bueno, lo otro que vimos es este trabajo, sí que ahora se los voy a ir explicando un punto por punto. El primer punto es una lectura, sí, muy cortita, sobre este chico, sí, que se llama Nacho, por eso dice lee sobre Nacho, que dice, I'm not Álvaro, I'm Nacho. Yo no soy Álvaro, soy Nacho. Álvaro and I are twins. Álvaro y yo somos gemelos, nosotros somos gemelos. Our favorite sports are volleyball and tennis. Nuestros deportes favoritos son volei y tenis. They're fun. Son divertidos. Estos deportes son divertidos. Y tienen que responder la pregunta, ¿cuáles son los deportes favoritos de Álvaro y Nacho? Si no tienen para sacar copia o para imprimir, lo que pueden hacer directamente en este punto es copiar la pregunta y responderla. Si no hace falta que copien el texto sobre Nacho, ¿sí? Esta burbujita de acá. ¿Ok? Bien. El punto 2 dice, look at the chart, then underline examples in exercise 1. Esto, lo de buscar ejemplos en el punto 1 en ese texto, ya que no lo vamos a copiar, no lo vamos a hacer, pero sí vamos a ver el cuadro y vamos a prestar atención a ver qué información nos da el cuadro. El cuadro tenemos long form, la forma larga de expresar el verbo to be, y la short form, que es la forma corta o la abreviación, ¿sí? La abreviación de este verbo to be. Y tenemos cómo se dice en forma afirmativa, cuando queremos decir que algo es, que algo está, y la forma negativa. Por ejemplo, tenemos I am, ¿sí? I am es para decir yo soy o yo estoy, pero también se puede decir I'm, ¿sí? Que es más cortito, como lo vimos antes. Después tenemos el you are,
o your, el we are o we're, después de nuevo el you are o your, y el they are y el their. Acuérdense que el you puede ser vos o ustedes, por eso está 2 veces en el cuadro, ¿sí? Y la forma negativa también van a ver que tiene una forma larga y una forma corta. Tienen I am not y la forma corta es decir I'm not, ¿sí? Al apóstrofe con la M se le agrega un not. Después, cuando hablamos de 2 o más personas o de vos, decimos you are not o we are not. Y cuando negamos, perdón, eso cuando lo negamos. Y cuando lo queremos decir de forma más corta, decimos you aren't o we aren't o they aren't, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos decir are not de forma más larga o directamente aren't, que es la forma más corta. Y acuérdense que si decimos aren't, no hace falta que pongamos el not, ¿sí? Es aren't, nada más. Bien, después teníamos unos ejercicios que lo hicimos todos juntos, así que no hace falta que lo hagan los chicos que no estuvieron en la reunión. Y después teníamos el punto 4, ¿sí? Que dice, complete the sentences with the short forms, completar las oraciones con las contracciones o estas abreviaturas, que son estas que están en el recuadro. Tenemos aren't, 2 para negar, cuando hablamos de 2 o más personas. La M para cuando hablamos para afirmar, cuando hablamos de nosotros mismos. La M y el not para negar cuando hablamos de nosotros mismos. Y la R y la E, que es para afirmar cuando hablamos de 2 o más personas, ¿sí? Por ejemplo, dice, yo, good at football. Tenemos que decir que yo soy bueno jugando al fútbol. Entonces, de estas palabritas que están en este recuadro, nos tenemos que fijar cuál va en esta oración, ¿sí? Tendríamos que decir, I am good at football, pero hay que usar la contracción que está acá, ¿ok? Después dice, we in science class. Nosotros estamos en la clase de ciencias. Ven que están haciendo un experimento. Entonces hay que afirmar y usar el que va con we. Después dice, you, 21. Vos no tenés 21 años. Ven que el chico es más chico. Se nota que no tiene 21 años. Entonces acá tenemos que decir que vos no tenés. Hay que negar. Después acá dice, they, my friends. Ellos son mis amigos. Hay que afirmar, hay que decir que sí son los amigos, ¿sí? Y con they. Después dice, yo, a student. Yo no soy un estudiante. Ven que es la profesora. Entonces tienen que negar, pero usando el verb to be que se usa cuando hablamos de nosotros mismos. Y por último dice, we're from Brazil. Nosotros somos de Brasil. We from Argentina. Nosotros somos de Brasil. Nosotros no somos de Argentina. ¿Sí? Si son de Brasil, no son de Argentina. Y son 2 personas. Acuérdense que cuando hablamos de nosotros mismos, usamos am o la M y el am not o la M con el not. Y cuando hablamos de 2 o más personas, usamos el are o el aren't, ¿sí? Bien, y por último, en el punto 5 tienen que completar con la respuesta correcta si es afirmativa, si tiene la tilde es que es afirmativa y si tiene la cruz es que es negativa. Y se tienen que ir fijando qué pronombres tienen adelante, ¿sí? Para ver cuál vamos a usar. Si am o are, o si am not, o are not, o aren't, ¿sí? Se van fijando. Por ejemplo, el primero, hablamos de nosotros mismos. I tiene la tilde de afirmativo, entonces decimos I am. En el punto 2, hablamos de Mia y Joe, 2 personas, y tenemos la forma positiva. Entonces hay que acordarse, si usamos am o are para hablar de 2 o más personas, en la forma afirmativa. Después, en el punto C, tenemos yo, pero en la forma negativa. Hay que usar el verb to be negativo. Y acá, en el punto D, tenemos we en forma
positiva. Hay que usar el verbo to be que se usa con will de forma positiva. En el punto E hay que usar el verbo to be que se usa con you de forma positiva. Y en el punto F hay que usar el verbo to be que se usa con we de forma negativa. Acuérdense que es solamente am o are, ¿sí? De forma positiva o negativa. Van fijándose, leyendo las oraciones y se fijan.